En esta parte vamos a hablar de valores extremos de una función. Cuando nos pide encontrar los valores extremos de una función, lo que nos está pidiendo es encontrar el máximo o el mínimo relativo de la función. ¿Qué? Máximo o mínimo relativos de una función. ¿Qué significa máximo relativo y mínimo relativo? Observemos esta curva y igual a fx. Bueno, esta función es polinomial porque su dominio es todo R. Y podemos observar que hay ciertos puntos donde llega a un extremo local. ¿Okay? Por ejemplo, para este intervalo tenemos un máximo aquí. Y este sería un máximo relativo, porque no, en esta función no tiene máximo absoluto, ya que las imágenes va a crecer sin límite, va para más infinito. Entonces, este sería un máximo relativo. En este intervalo hay un punto donde y es más pequeña de todas las imágenes alrededor. ¿Ve? Aquí, este como mínimo relativo. Entonces, B sería un mínimo relativo. Aquí tenemos otro punto. Este sería C, también es un máximo relativo. Y aquí sería D, mínimo relativo. Entonces, para esta función tiene máximo relativo en A y C. ¿Okay? Es un máximo local, ¿okay? Un máximo local, pero es relativo con respecto a todo dominio de la función. Y tenemos un mínimo relativo. Un mínimo relativo sería B y D, ¿okay? Relativo porque es mínimo local, ¿verdad? En ese intervalo este punto tiene y más pequeña. En este intervalo este t tiene la imagen más pequeña. Entonces estos valores se llaman valores extremos de una función. Bien, justamente estos valores extremos relativos de una función son puntos especiales para la función, porque a estos puntos pasan la tangente horizontal, ¿ok? Ve aquí, estos puntos pasa una tangente horizontal. En otras palabras, la pendiente de estas rectas tangentes a estos puntos es igual a 0, porque es una recta constante, ¿verdad? Horizontal, entonces constante. Estas rectas tangentes son constantes, entonces tiene pendiente 0. Entonces recuerde, tangente horizontal es donde pasa f' de x es igual a 0. Es decir, como la derivada de la función representa la pendiente de recta tangente en cualquier punto sobre la curva, entonces a estos puntos pasa la tangente horizontal, es decir, la pendiente de la recta tangente a estos puntos que son puntos críticos que les llamamos, tiene pendiente 0. ¿Okay? Entonces, para encontrar valores extremos de una función hay 7 pasos. Primero vamos a calcular la derivada de la función. ¿Por qué? Recuerde que la derivada es la fórmula para encontrar la pendiente recta tangente en cualquier punto en su dominio. Entonces calculamos primero f', que representa pendiente recta tangente. Luego resolvamos la ecuación igualando la primera derivada a 0. Entonces aquí ya habíamos explicado por qué igualar a 0. Es porque la tangente horizontal es donde pasa los valores extremos. Entonces, tangente horizontal, pendiente 0. Entonces vamos a igualar la pendiente recta tangente que se calcula con esta fórmula, lo igualamos a 0 y resolvemos x. También se puede determinar los valores críticos, los puntos críticos a través de f'. Se busca donde se define. Entonces, los puntos donde f' de x se hace 0 o donde f' de x se define son los puntos donde les llamamos los puntos críticos de la función. ¿Okay? Son valores o puntos críticos de la función. Los puntos críticos son candidatos a ser valores extremos de la función. Entonces vean que estos puntos que son el mínimo o máximo relativos, estos puntos son puntos críticos de la función, es donde pasa la tangente horizontal. Y son, entonces, si nosotros podemos determinar los puntos críticos de una función, entonces
estos puntos son candidatos a ser valores extremos de una función.